Hola, ¿qué tal estáis? Laura, Clara, Silvia, Esther. ¿Qué tal, chicas? Bueno, muchas caras conocidas de la Aquelarre, de suscripción, que lo nombramos mucho en las favoritas podcast. Hola, Marta. Hola, Julia Madre. Hola, Silvia. Belén, Fernando, Nuria. ¿Qué tal, chicas? Eh, Muchas gracias por asistir al taller. Lo estamos grabando, ¿no, Julia? Sí. Y en un principio se quedará subido al canal de YouTube de las favoritas podcast, ¿vale? Que es el podcast que tenemos Julia y yo, donde tenéis contenido de desarrollo personal, holístico, espiritual, con mucho sentido del humor, ¿vale? En este taller lo que vamos a hacer principalmente es trabajar con mi libro como herramienta de autoayuda, ¿sí? Em, Fijaros que la palabra autoayuda no soy yo como muy fan de la palabra autoayuda, luego veremos por qué, pero bueno, como herramienta de desarrollo personal, ¿sí? Eh, Hayáis leído el libro ya o no, que lo tenéis disponible en Amazon, que es una frase, una frase que es muy frecuente, ¿verdad? Lo tenéis disponible en Amazon en versión digital y en versión papel tapa blanda. Eh, lo hayáis leído o no, este taller os va a servir, ¿sí? Así que quedaos porque os va a servir. Sí que os recomiendo a todas y a todos tener papel y boli, ¿vale? Porque haremos ejercicios de escritura terapéutica que luego tendremos a Julia, que es experta en esto, para hablarnos un poquito de esta importancia, ¿no? Eh, Le había pedido a Clara Mendívil, que está conectada, que hiciese una pequeña introducción de lo que para ella fue ayudarme con el libro, ¿vale? Este libro yo no lo hubiera escrito si no hubiese conocido a Clara, ¿vale? Si seguís las favoritas podcast, sabréis que, bueno, que trabajo mucho, trabajamos las dos mucho con las energías, ¿no? Con las energías sutiles, con los guías, la intuición, ¿eh? Eh, y la verdad es que yo jamás Els había mitjons que va tenido... agafar ta filla Uy, em van bé a mi. silenciamos los micros, por fin. Que s'haurien de comprar mitjons A de... ver, silenciamos los micros, vale. Eh, yo jamás había tenido la ambición de verdad de escribir un libro, nunca, nunca jamás se me había pasado por la cabeza. Fue Clara la primera persona que me dijo, oye, yo creo que deberías escribir un libro. Eh, Total. y coincidió que a la vez que conocí a Clara estaba empezando mi iniciación con los registros akáshicos como herramienta también, ¿no? Para trabajar. Y bueno, recuerdo perfectamente que cuando empecé a abrir mis registros akáshicos, es decir, como a tener mucho control de mi canal, los mensajes que recibían eran, tienes que escribir un libro y además yo en ese momento en el que estaba no disponía de tiempo, ¿sí? Y los registros, los propios registros me decían, tienes que escribir un capítulo aproximadamente al día, vas a tardar unos 33 días, o sea, fue un proceso como muy rápido, de mucho trabajo por parte de las dos, o sea, tanto de Clara como mío. Bueno, Eh, de mí menos. sí, pero bueno, también me ayudaste mucho y, o sea, es que de verdad que no hubiese sido posible sin Clara. Eh, y fue un proceso de verdad súper, súper mágico, es decir, no sé cómo salió en abril, o sea, de verdad, porque ocurrieron como un montón de cosas en las que parecía que el libro no iba a salir, al final sí que salió. Bueno, entonces, bueno, quiero presentaros a Clara, que ella es una escritora aragonesa, bueno, y en España también bastante reconocida. Clara, cuéntanos qué libros tienes sacados, a qué te dedicas, no solamente como escritora, sino como coach literaria. Bueno, pero aquí hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Sí, sí, pero haz una pequeña presentación de lo que haces. Bueno, pues yo soy Clara Mendívil, firmo como Clara Mendívil, que es el apellido de mi madre, y tengo dos novelas publicadas y participo en dos antologías de relatos. Son novelas históricas de aventuras, pero aparte de escritora, también soy mentora literaria, eh, tanto en sesiones de estrategia como, bueno, mentorías a largo plazo, hago informes de lectura y también soy locutora, Sí. que de hecho soy la voz de la cabecera de las favoritas. Es la voz de el mejor podcast de España, es la voz de Clara.
Y a ver, yo cuando conocí a Ana, es curioso porque la conocí en un entorno que no tenía absolutamente nada que ver ni con la escritura en mi caso, ni con el tema de la autoayuda en su caso. Yo Cierto. tenía un negocio y ella en ese momento llevaba también el tema de redes sociales y nos conocemos a través de ahí. Pero bueno, es lo que hablamos de las sinergias y de los caminos, ¿no? Como a mí también me interesaban mucho todos estos temas, pues cuando nos veíamos hablábamos un montón y cuanto más hablábamos yo tenía ahí la cosa, le decía, tía, es que tienes que escribir un libro. Digo, es que yo se lo decía en un tema, voy a ser sincera, en un primer momento más marketingiano. Si te quieres posicionar como experta en algo, tienes que tener un libro y esto se sabe. Es así. Pero claro, yo la iba oyendo hablar y decía, no, no, es que tienes que transmitir todo esto, es que tienes que escribirlo. Y me dice, la primera vez que se lo dije así como de broma, ¿no? En una conversación casual y en ese momento no me dijiste nada. Me acuerdo, no, no tiraste ahí No, del no, hilo. sí, sí. Pero ya al tiempo de hablar, le conté que yo, aparte de ese trabajo que entonces estaba haciendo, ahora ya no, ahora ya me dedico al tema de la literatura y de la locución en exclusiva, em, le dije que también era coach literaria y hacía mentorías y que realmente creía que ella tenía que escribir un libro para poner todos estos conocimientos pues, a disposición de todo el mundo. Y entonces es cuando ella me dijo, pues es que, ¿sabes qué? Tengo esa idea yo también. Y me mandó el- la Es historia verdad, el inicial, relato. Sí, sí. el relato inicial. Y lo leí, me gustó mucho lo que transmitió. Yo soy un poco señorita Rottenmeier en mi trabajo, o sea, soy muy estricta. Y entonces le dije, me gusta mucho lo que transmites, me gusta, o sea, creo que tienes que continuar por aquí. Hay cosas que corregir, pero bueno, de esto ya hablaremos. Porque claro, ella escribía como muy desde las entrañas, que es como tiene que hacerlo, para lo demás estoy yo. Claro. Y, y entonces me dijo, venga, pues vale, que me voy a lanzar. Si no recuerdo mal, pasaron meses, ¿no? Después de Ujú. esto. Sí, Pasaron sí, meses y yo te iba preguntando cómo lo llevas. Y me decías, bueno, de aquellas maneras. Y dije, oye, que esto ya no lo podemos dejar más, vamos a sí, hacer una sesión. Vamos a sí. hacer una mentoría y vamos a ponerlo en claro. Hicimos la mentoría, me gustó un montón porque creo que de ahí salimos las dos como con una estructura y las ideas súper claras y yo me las veía muy felices y de repente, como al mes y medio, que no habías hecho prácticamente nada, me salta mis registros acásicos, me han dicho que tengo que hacerlo en 30 días Sí, 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 y sí. sí, es que fue tal que así. Y yo como, ¿vale? ¿Y para cuándo tiene que salir? Pues para abril. Y digo, pero sí, quedan 2 meses. Es Y dice, verdad, vale, ¿eh? no, no, es que fue tal que así. Y entonces ella me dijo, yo me comprometo a tenerlo terminado en un mes. Y además en ese momento estaba, ¿te acuerdas? En un momento loquísimo de mi vida porque tenía Sí. mil cosas, mil trabajos, tenía que entregar la novela que tenía fecha de entrega, bueno, una locura. Pero Estábamos, dije, fíjate, Clara, estábamos las dos en la misma tesitura, ¿eh? sí, 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 o sea, era una locura, pensarlo era una locura, Era una pero locura. es que sin locuras la vida no es divertida. Y entonces fue como, venga, Ana se comprometió a tener el manuscrito terminado en un mes y yo me comprometí a corregirlo y a Sí, trabajarlo en otro mes. Y bueno, para empezar, lo conseguimos, sí, sí. Ahí estaba en abril. Sí, lo sí, conseguimos. Y luego tengo que admitir que cuando lo fui leyendo fue muy enriquecedor porque se notaba que Ana estaba escribiendo a gente que conocía de verdad, sí, pero de lo que estaba escribiendo trascendía a esas personas. sí, Cualquier persona en cualquier sitio y en cualquier momento podía abrir cualquier página del libro y pensar que era un mensaje que se le estaba mandando a ella personalmente. Y eso me pareció muy difícil de encontrar. ujú, Me pareció sí, raro en el buen sentido de sí, la sí, sí. palabra, ¿no? Me pareció excepcional. Y la verdad es que empecé a ver que ahí detrás no iba a haber solo el típico voy a escribir un libro, sino algo
una herramienta que de verdad podía ayudar. Y me acuerdo, Ana, sobre todo, del giro final. Y es Eso te que voy a dejar que lo cuentes tú. sí, porque tuve un proceso de crisis de fe muy grande, en el que además incluso dejé de canalizar para mí, es decir, no como herramienta para los demás, porque forma parte de mi trabajo, ¿no? No voy a dejar de dar sesiones porque sí, porque tengo una crisis de fe, pero dejé de canalizar para mí, tuve unos momentos personales y además es que todo este proceso, como dice Clara, nos pilló a las dos con muchísimo trabajo y muchísimo estrés, porque claro, cuando tenemos mucho volumen de trabajo, muchas cosas a nuestro cargo, el estrés es inevitable que salga por algún lado. Y en ese proceso yo también me empezaba a encontrar mal, eh, como que empezaba a frustrarme con mucha facilidad, algunas cosas que se me iban a dar no se me daban, bueno, cosas que nos pasan a todos en la vida, ¿no? Y tuve un proceso de crisis de fe muy fuerte que me duró algunas semanas y dejé de escribir. Y dije, Buah, esto no sale en abril, esto no, o sea, es imposible, ¿no? Porque yo había como dejado de escribir de repente. Y yo por detrás, Eh, ¿cómo lo llevas? ¿El qué? Y yo Así, por y tú detrás, todo el ¿cómo lo rato, ¿cómo lo llevas? llevas? ¿Cómo Y lo yo, ay, llevas? Clara, no, yo no lo terminaba de ver que eso saliese en abril. Y de repente, claro, en el libro se cuentan, es decir, si os leéis el libro, en el libro sale ese giro del que habla Clara, pero es verdad que todo el libro está narrado como en una perspectiva bastante realista, es decir, Clara muy bien, me aconsejó muy bien que no metiese mucho tema holístico, mucho tema espiritual, como de registros akáshicos y tal, porque claro, eso reducía mucho igual el tipo de lectores al que podíamos llegar, ¿no? Eh, pero de repente pasaron un montón de cosas en mi vida y dije, no, esto, ¡boom! Y además se ve como en el libro, ¿no? Un giro en el que yo narro todo eso que me está pasando y además, fíjate, yo creo que en el proceso creativo también me volví a dar cuenta de que todo, otra vez más, todo tiene un orden perfecto. O sea, todo lo que nos Sí. ocurre de verdad pasa por algo. Yo tenía que pasar esa crisis de fe para poder narrarla de alguna manera en el libro. O sea, todo de verdad tuvo como un orden perfecto. eh, de verdad, literalmente, fue un milagro que llegásemos a publicar en abril. Es que fue un milagro a todas caras, ¿no? Pero Eh, se consiguió, se sí, consiguió. sí, 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 es una pasada. Pues muchas gracias, Clara, Nada. por tu aportación, porque de verdad que, bueno, siempre te nombro, ¿verdad? Pero es que ha sido muy importante en este proceso creativo. Fijaros que uniendo este tipo de que todo tiene un tiempo perfecto, uniendo este concepto, al tiempo que yo tenía esa crisis tan grande de fe, de repente encontré a Julia en mi camino, que Julia y yo no nos conocíamos, más que de redes sociales y tal. Julia Sánchez, que ahora ya es mi socia. Eh, pero fíjate que ni siquiera nos conocíamos y tal, y yo recuerdo conocerla en ese proceso de crisis de fe. O sea, recuerdo conocerla de nada y decirle, pues es que fíjate, iba a escribir un libro, pero me pasan un montón de cosas personales, no sé qué voy a hacer, no tal. Y de repente Julia me hablaba de un concepto que era la escritura terapéutica, ¿no? Eh, Fijaros que igual Julia no lo sabe, pero sí que es verdad que, bueno, la sincronicidad de que la conociese en ese momento de crisis de fe y que empezasen a pasar cosas, ¿no? O Esther, que también está por aquí, que la conociese también a ella, es como si Dios hubiese dicho, hay que echarle manos por todas partes a esta chica, o sea, ya. Y me empezaron a llegar manos, ¿no? Como muy terrenales para poner estructura y ayudarme a todo esto. Eh, y recuerdo que, bueno, yo creo que las que me conozcáis un poco más o las que sois suscritas de la Aquelarre, que yo creo que ya me conocéis bastante, soy una persona tremendamente hermética. O sea, hasta tal punto que yo puedo decirte que ahora mismo la persona con la que más hablo es con Julia Sánchez, y a veces me pasan cosas y Julia se entera una semana después que me dice, bueno, me tienes que contar esto cuando ya te ha ocurrido, porque soy una persona muy hermética con las cosas que me ocurren, ¿sí? Yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo digiero y luego ya os lo cuento, ya os cuento el aprendizaje, ¿sí? Pero no soy muy de ir de hacia afuera, soy muy de hacia adentro. Entonces, para mí,
había también una creencia limitante y esto os puede resonar a todas, porque todas tenemos creencias limitantes y todas tenemos un freno de mano muy fuerte echado, que ese freno de mano se llama autosabotaje. Yo ahora relaciono toda esa crisis de fe con un gran autosabotaje a lo que yo estaba escribiendo. Es decir, mucho, como ha dicho Clara, mucho de lo que hay aquí, por no decir todo, es escrito a personas que yo conozco y son historias que o yo he vivido o personas muy cercanas a mí han vivido. Entonces de repente se me apoderó como un, uff, esto no puede salir a la luz, yo no puedo publicar todas estas vivencias, aunque tengan seudónimos y aunque no haga referencia a nadie en concreto, ¿no? Eh, pero yo que seguía abriendo mis registros acásicos, el mensaje que me venía era algo así como lo que estás escribiendo no es solo tu historia, es la de todo el mundo. Y curiosamente es como una reseña que me dejáis mucho cuando leéis el libro, que es que parece que la carta a fulanita me la escribes a mí. Oye, yo no te conozco de nada. O es que la carta a la madre parece que me la escribes a mí o que se la escribo yo a mi madre. Yo creo que este libro tiene algo muy mágico que es que las cartas, todas perfectamente podría haberlas escrito para mí, o sea, a mí misma, absolutamente todas, encarnando yo cada uno de los personajes que aparecen en las cartas. Pero es que las cartas podrían estar todas escritas desde algún punto de vista para cualquiera de vosotras, ¿sí? Eh, y creo que todas y todos, cuando cogéis ese libro, este libro, tenéis como esa sensación, ¿no? De que hay algo que está dentro de todos nosotros y que está como narrado ahí de alguna manera. Que ya sabéis que no me atribuyo mucho el mérito porque el libro digo siempre que es 100% canalizado. Entonces, a estas alturas de crisis de fe, conozco a Julia y me empieza a hablar de la escritura terapéutica, ¿sí? Y de repente, yo o sea, sin comentarle nada, porque soy muy hermética, yo empezaba a digerir todas aquellas cosas que me estaban ocurriendo y toda la información que había abierto en el libro, porque hay episodios donde hablo cosas de infancia, de colegio, de tal, y me doy cuenta del poder terapéutico que está teniendo escribirlo. Con lo cual, algo en mí también acciona que lo que yo estoy escribiendo es de alguna forma no me pertenece porque también está hecho para ayudar a otras personas. Entonces, mi vergüenza a publicar tenía que trascender o mis creencias limitantes o mis autosabotajes tenían que trascender para que pudiese llegar lo que yo pretendía contar o cómo pretendía ayudar. Entonces, Julia, me gustaría que nos hablases un poquito de los beneficios de la escritura terapéutica. Muy bien. O sea, beneficios tiene un montón, pero a mí me gusta mucho siempre explicar de una forma súper resumida y súper sencilla por qué es tan efectiva. Y porque, claro, cada vez nos da como más pereza escribir a mano, ¿no? Está como más denostado. Eh, las emociones físicamente, esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia, que además esta es una frase que digo mucho, tienen un paso por nuestro cuerpo real físico de 20 a 80 segundos. Es decir, cuando tú sientes tristeza, físicamente tu cerebro solo la siente de 20 a 80 segundos. ¿Qué sucede? Que nadie está triste solo 80 segundos, pero no sabemos salir de ahí porque salir de la tristeza sin un camino que te acompañe es como bajar un escalón, ¿no? Como muy a golpe. Entonces, la escritura terapéutica te ayuda como a reducir el tiempo de agonía de la tristeza como de muy poco a poco, acompañándote, ¿no? Si tú estás triste y comienzas a escribir, digo triste por no decir enfadado, cualquier emoción es buena, ¿no? Si tú estás triste y comienzas a escribir y comienzas a ponerle foco al origen, ¿no? A las posibles soluciones. Yo soy muy de escribir a mano, pero valdría cualquier tipo de escritura. Lo que haces es reducir como ese escalón para que la emoción, digamos, que se vaya yendo a poco. Y es literalmente así como acabas incluso olvidándote de aquello que te estaba como haciendo casi agonizar. Si tú sabes que la emoción solo dura de 20 a 80 segundos y que escribiendo puedes diluirla, o sea, es como una herramienta fácil, sencilla y súper efectiva. Entonces, claro, escribir un libro es como ya reducirla y diluirla al máximo exponente total. Pero es algo que está como a nuestro alcance y es un proceso además muy físico. No hace falta tampoco abrirse los registros para escribir de forma terapéutica, ¿no? Eso es lo que más me Fíjate, gusta de ella. Fíjate, Julia, que me pasó con Clara esto oye, pero tú deberías escribir un libro y luego de repente mis registros acásicos me dicen, tienes que escribir un libro. Cuando yo ya lo tenía publicado, además yo no sé si esto se lo iba a contar a Clara, pero sí que me venían frases como, porque el síndrome de la impostora siempre está ahí,
Y yo siempre pensaba, ay, es como muy pequeño. Y ellos me decían algo así como, la gente no tiene tiempo, ¿sabes? O sea, la gente no tiene tiempo, que más da que sea pequeño, da igual, ¿no? Es fácil de leer. Y cuando ya estaba publicado, o sea, recuerdo perfectamente estar haciendo la cama como algo del hogar, como muy básico, y me escucho, y yo pensar, ay, qué bien, ya está publicado, que sea lo que Dios quiera, pero ya está, ya lo he parido, ¿no? Y recuerdo perfectamente escuchar, ahora toca dar formaciones con el libro. Y yo pensé, o sea, ¿en qué momento yo he escrito esto pensando que voy a dar formaciones? De verdad, a los 2, 3 días quedó con Julia para grabar episodios del podcast de las favoritas y creo que llevabas mi libro, ¿no? O estábamos grabando un episodio de Grabamos nuestro... un episodio de tu libro y tu libro lo llevaba yo. Exacto. Y Julia llevaba mi libro y recuerdo perfectamente que habían pasado unos días de que yo había escuchado a mis guías decirme lo de las formaciones y me dice, Julia, mira, tu libro es perfecto para dar talleres de escritura terapéutica. Y le digo, no puede ser, no puede ser que es que hace 2 o 3 días me canalicé esto, ¿no? Y efectivamente aquí estamos, ¿no? Y Julia me empezó a dar una perspectiva de mi libro que ni siquiera yo había tenido, en el sentido de que me empezaba a decir, porque tú te das cuenta que si coges la página 30 tienes esta opción, porque tal, y dije, no, no, efectivamente, este libro está escrito de tal manera que es una herramienta de desarrollo personal muy potente, o sea, que no es para leerlo una vez y dejarlo ahí en la estantería, que también, sino que es algo a lo que recurrir cuando necesitamos crecer, ¿no? Y creo, y esto ya os digo, fue canalizado y luego por Julia, ¿no? Que también hay que estar muy atentas y atentos a la información que nos traen las personas que tenemos alrededor, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos mucho por tener la intuición bien desarrollada, pero deberíamos también pararnos un poco a escuchar a qué nos proponen las personas que tenemos cerca, ¿no? Porque nada es casual. Y efectivamente nos dimos cuenta de que aquí había como mucho material para trabajar. Este es el primer taller, es un taller gratuito. La idea es dejar este taller colgado en YouTube eh, para que tengamos acceso las veces que lo necesitemos y para que las personas que no se han podido conectar pero que hayan adquirido el libro lo puedan hacer, ¿sí? Eh, Creo que el núcleo central del libro es algo con lo que yo hablo mucho o explico mucho con la astrología y el tarot, ¿sí? Pero que, o sea, yo esto lo hablo mucho con Julia también, podría ser con otras herramientas, ¿sí? Constelaciones familiares, mensajes del inconsciente, canalización, da igual. Eh, pero principalmente con astrología y con el tarot yo me di cuenta de que, porque los ciclos de la vida de una persona también se pueden ver a través del tarot, no solo de la astrología, me di cuenta de que las personas no transitamos los mismos caminos, no transitamos los mismos caminos y ni siquiera con los mismos zapatos. Cuando yo empecé a trabajar y a estudiar estas herramientas, se me abría como un mundo eh, de posibilidades de vida, ¿no? O sea, como, bueno, realmente no todo el mundo piensa como yo, no todo el mundo siente como yo, ¿no? Y me reconcilió mucho con el concepto de seres humanos, ¿sí? Lo primero que hice cuando empecé a trabajar astrología fue darme cuenta de que era imposible que mi marido me quisiera como yo esperaba, principalmente porque habíamos tenido infancias totalmente diferentes, donde entendíamos el amor totalmente diferente, ¿sí? O sea, partiendo por esa base y fue como un... O sea, no puedo esperar que los demás me quieran o me traten como yo lo haría o como yo espero, porque el concepto de ellos es totalmente diferente, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de la pareja, pero esto es aplicable a compañeros de trabajo, socios, a todos los aspectos, ¿no? Incluso a los que tenemos hijos, con nuestros hijos, ¿no? Entonces, soltar esas expectativas, ¿no? Con los demás y ver también que me reflejan y que el trabajo interior está conmigo misma, me reconcilió muchísimo con el resto, ¿sí? Y esto creo que es algo que podemos ver en cada capítulo, ¿no? Hay una frase que me he apuntado para este taller y es lo que vamos a trabajar hoy, sobre todo en nuestro desarrollo personal y espiritual, que me gustaría que os apuntaseis esta frase, porque además, bueno,
no os voy a dar la chapa astrológica, pero estamos en el aquelarre, Laura antes estaba comentando, se viene un eclipse, ¿por qué tal? Estamos en un momento astrológico donde el eje Aries-Libra se ve muy tocado, todo el mundo tenemos este eje, ¿vale? Da igual el signo, que nos habla de el yo individual frente al vínculo, ¿sí? Es cómo soy yo y cómo me relaciono con el mundo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de amor real, ¿no? Creo que estamos en un punto donde tenemos que despertar y darnos cuenta de que amar al que es como nosotras o nosotros, o amar al que nos ama, es bastante sencillo, ¿no? Es bastante fácil. El amor real, y esta es la frase que me gustaría que nos apuntásemos, es el amor es real cuando se trata de aceptar las cosas tal y como son. El amor de aceptar la realidad tal y como es. Ese es el verdadero amor, ¿sí? Es decir, además fijaros, cuando hay crisis de fe o mientras estaba escribiendo este libro, y creo que lo narro aquí también, me resonaba muchísimo la frase de es muy fácil tener fe cuando las cosas van bien, ¿no? Es muy fácil creer en la ley de atracción cuando nos funciona, creer en la astrología cuando nos va bien. Hay un meme que es muy gracioso, ¿no? Que yo creo que alguna me lo ha pasado, que es el de que está la tarotista así y le dice el consultante, baraja, tira las cartas hasta que salga lo que yo quiero, ¿no? No, no va de eso, ¿no? No, no funciona así la cosa, ¿no? Entonces, el ejercicio que os propongo hoy es principalmente amar, o sea, con entender el concepto del amor como que tenemos que aceptar la realidad tal y como es. Y para esto os propongo un ejercicio que al principio estaba hablando con Julia y teníamos pensado otro, pero os propongo este que es un poquito más complejo, ¿sí? Me gustaría que hiciésemos la reflexión de pensar en aquella persona que ahora mismo, a día de hoy, más os irrita, ¿sí? Os irrita, os enfada, os perturba, siempre hay alguien, ¿sí? O sea, yo tengo varios vecinos, de hecho. O sea, me faltan dedos de las dos manos, ¿vale? Entonces, siempre tenemos a alguien que nos irrita, que nos perturba y que nos proyecta mucha sombra, ¿no? Puede ser alguien del momento presente, incluso nos podemos dar cuenta de que a veces son personas del pasado a las que seguimos dando espacio en el presente. Esto también es importante, ¿sí? Voy a daros, bueno, unos minutos para escribirlo, ¿sí? Pueden ser una o varias personas. ¿Más o menos estamos todas? ¿Sí? Vale. Eh, una vez hayamos escrito esto, podemos recurrir a este ejercicio cada vez que nos pase algo, ¿no? Porque ahora estamos pensando en una persona en concreto, pero igual dentro de 2 meses en otra, ¿sí? Porque y ahora entenderemos por qué esto es un aprendizaje continuo, ¿no? La siguiente pregunta que vais a escribir es, ¿qué beneficios me produce sentirme
mal o sentirme como me siento cuando pienso en esa persona. ¿Qué beneficios obtengo? Ataca tu, Felipe. Encara no, no, no. Los micros. Me imagino, no lo sé, si alguien quiere compartir qué beneficios obtiene por el chat o levantando el micro, Ninguno. ninguno, ¿no? Yo he Las acabado demás, rápido. las demás, algún beneficio, las demás ninguno también. ¿Qué sentido tiene? Bueno, y algunas igual habéis podido poner, ¿eh? Porque también puede que algunas hayáis puesto desahogarme, son como respuestas también que a veces, ¿no? Desahogarme, aliviarme, sentirme mejor, no sé. Pero realmente, si lo pensamos como con mucha racionalidad de Virgo, ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos? Es ninguno, o sea, ningún beneficio obtenemos al focalizar en esa persona o- o poner energía y foco en esa persona que nos irrita. Ya ni siquiera digo que nos haya hecho daño, ¿no? Porque a veces son personas que a priori tampoco nos hayan hecho nada y a veces son personas que han sido muy, muy cercanas a nosotras y nos han hecho mucho daño. Sí, puede ser también. ¿Qué beneficios obtenemos? Realmente es ninguno. Pero hay algo interesante en los seres humanos y es que o nos hacemos de reflejo o servimos como escape. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy todo el día pensando en que, no lo sé, me lo invento, mi padrastro me hizo cuando era pequeña que dejase de hablarme con mi madre porque tal, esto o estoy encontrando un aprendizaje en aquello que me ocurrió o estoy utilizando aquella persona que me hizo daño o aquella persona que me irrita, la estoy utilizando como escape de no asumir responsabilidad en lo que me ocurre ahora o de escaparme de ver una realidad que no quiero ver, ¿sí? Y esto es aplicable a ejemplos graves, tipo, pues es que mi madre me abandonó porque me dijo, porque tal y me hizo y no sé qué, o mi vecino nunca tira la basura o tiene el rellano lleno de cosas porque es que tal, porque es que cual, de qué estoy escapando o qué me está reflejando mi vecino, ¿sí? La siguiente pregunta que os invitaría a contestar sería, os invito a que os lo apuntéis para cuando hagáis este ejercicio en casa solas, sería, ¿de qué me escapo o qué me refleja esta persona?
Las personas siempre nos van a reflejar dos tipos de sombra, o si queremos llamarlo de otra manera, dos tipos de luz, que realmente viene a ser lo mismo. ¿Qué dos tipos de luz van a ser? O algunas personas, las que más daño nos hagan o las que más nos irriten, van a reflejarnos aquello que necesitamos trabajar en nosotras. Sí, pues por ejemplo, una herida de abandono, si nos han abandonado, probablemente tengamos que trabajar en esta vida un fuerte amor propio, ¿sí? Pero también hay personas que no nos han hecho, como decía, nada grave a priori, más que yo qué sé, imaginaros las que sois madres, que Mari Carmen es la madre perfecta que lleva a sus hijos hecho siempre un pincel, ¿no? Y a mí me irrita muchísimo porque es como la madre perfecta. Probablemente a mí me esté reflejando aquellas carencias que todavía siento que tengo yo como madre, ¿sí? Si yo como madre me siento súper completa, aunque Mari Carmen le den un broche de oro al ser la madre del año en el pueblo, a mí no debería de irritarme, ¿sí? Es un trabajo profundo que no siempre es fácil de ver, es decir, estoy poniendo como un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que las personas o nos van a traer un aprendizaje o nos van a traer el reflejo de algo que en nosotras sentimos como carencia, ¿sí? Que nos gustaría en el fondo tener y no tenemos. Aplicable a, fijaros que en el podcast yo creo que Julia una vez nombró a Cristina Pedroche, ¿no? Pues como una de las personas más odiadas de España, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera la sigo en redes sociales, no es una persona que me inspire a nada, pero bueno, me produce incluso simpatía, ¿no? Porque como la odian tanto, digo, bueno, pues yo un poco por compensar le voy a dar un like, ¿no? Pero es verdad que yo cuando veo este tipo de personaje, digo, de personaje no como algo peyorativo, sino como personaje público, digo, bueno, fijaros qué gran sombra nos estará reflejando a todas, ¿no? Sensualidad, confianza, eh, cero filtro a veces, ¿no? Probablemente ese odio que proyectamos, ese rechazo que proyectamos hacia una persona que a veces ni siquiera conocemos, nos esté sirviendo para reflejarnos esto o para escapar de una realidad, ¿no? De verdad que sobre todo, yo lejos de ser una puritana, eh, lo que invito siempre es a las personas a decir, cada vez que estamos criticando, y sobre todo si criticamos mucho, ¿sí? Hacer la reflexión de qué nos está reflejando y sobre todo de qué queremos escapar, ¿sí? Porque si estoy todo el tiempo criticando, probablemente esté de alguna forma poniendo el foco en algo externo para no mirar hacia adentro, ¿sí? Hoy en YouTube, es que ya tanta red social, en el canal de YouTube de las favoritas he subido un reel cortito, un vídeo cortito, donde os explicaba que estamos ya saliendo de Mercurio retrógrado y que, bueno, de hecho, hoy todavía estamos en Mercurio retrógrado y que ya salíamos de Mercurio retrógrado. Y mientras yo grababa esto esta mañana, estaba pensando, fijaros que yo creo que mi libro cosas que me gustaría decirte, pero me callo. Mi libro es muy retrógrado. O sea, es decir, si tuviésemos que darle un espacio astrológico, mi libro sería un Mercurio retrógrado, porque es un libro que continuamente nos invita a la introspección. Es un libro que en teoría habla a otras personas, que escribe cartas, que es hacia afuera, pero es todo el tiempo desde un punto de vista hacia adentro, reflexivo, ¿sí? En el que todo el tiempo me estoy cuestionando qué partes de mí me refleja el otro, ¿sí? Cuando Mercurio retrograda, esto es una pincelada, pero cuando Mercurio retrograda lo que nos invita es a que la comunicación sea hacia adentro, ¿sí? Los signos zodiacales que son más críticos van a ser los que tienen de regente a Mercurio, somos Géminis y Virgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos todo el tiempo en exceso y una forma de escapar de esos pensamientos es ir hacia afuera, es ir a ver más la paja del ojo ajeno que la que tenemos dentro. Ahora estaréis diciendo, ah, bueno, yo soy Aries, entonces no, Laura, a ti también. Laura, que eres Aries, a ti también, porque todos tenemos a Virgo y a Piscis y todos tenemos a Mercurio dentro de nuestra carta natal, ¿sí? Entonces, esto nos atañe a todas y a todos. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de ejercicios nos va a decir, vale, frena, para y mira
de qué estás escapando cuando criticas a las compañeras de trabajo, a tu jefe porque es un opresor, sí, a todo. Cada vez que vas hacia afuera, frena y mira qué partes de ti son las que hay que trabajar, ¿sí? No es fácil por eso, ¿eh? Antes de ir acabando, ¿no? Con estos ejercicios, tengo aquí marcada la página 30, ¿sí? Del libro. Bueno, sería la última página de la carta 27, ¿sí? Esto además fue cuando Julia me dijo, oye, yo es que tengo marcada esta página porque es que esto es escritura terapéutica. Y yo, sí, vale, muy bien, me estoy enterando ahora. Pero es cierto que creo que es uno de los capítulos más importantes, ¿sí? Que es el de carta a las posibilidades evolutivas, ¿vale? Os invito a las que tengáis el libro a hacer en casa con calma, leer este capítulo, que además es muy cortito, ¿sí? Y reflexionar sobre el tema de la sombra, las creencias limitantes, bueno, a todos esos frenos de mano y autosabotajes que nos echamos, ¿no? Como hablábamos al principio. Al final, en la página 30, tenemos unas preguntas eh, que son realmente como muy poderosas, ¿no? Como decimos en el podcast, vienen a ser las siguientes. Las podéis apuntar o si tenéis el libro, pues en la página 30 están, ¿sí? ¿Cómo te tratarías si fueras tu propio padre y tu propia madre en la mejor de las versiones posibles? ¿Sí? Esta pregunta nos hace reflexionar en cómo nos tratamos, ¿vale? Es importante fijaros, ya sé que meto mucho el tema de la astrología, pero es que está impregna todo lo que nos rodea, ¿sí? El día 3 de septiembre tenemos una luna nueva en Virgo, ¿vale? Nos afecta a todos nuevamente. Virgo nos va a hablar del cuidado, del detalle y de la responsabilidad, ¿vale? Os invitaría a que hagáis los ejercicios y a leer este episodio de aquí a el día 3 de septiembre, ¿sí? Porque ¿cómo te tratarías si fueras tu propio padre y tu propia madre en la mejor de las versiones? Nos da una bofetada de realidad en cómo me estoy tratando, ¿sí? Cómo me alimento, con quién me junto, ¿sí? No hace falta ser madre y padre para entender el concepto, pero si somos madres o padres, todavía te vuela más la cabeza, ¿no? ¿Cómo me trato, ¿no? ¿Cómo me trataría si fuese mi propio padre y mi propia madre? ¿Cómo me hablaría? ¿Cómo me animaría? ¿Qué pasos me incitaría a dar, ¿no? ¿Qué decisiones te animarías a tomar? ¿Te inspirarías seguridad a ti misma? ¿Te animarías a explorar nuevas oportunidades? ¿Te dirías cuánto vales? ¿Cómo te ayudarías? ¿Cómo permitirías que te tratasen? Súper importante esto, ¿sí? Así que deja de una vez de buscar que el resto te acepte y comienza a aceptarte tú. Además, fijaros, esto además es proporcional a lo de la idea del rechazo del prójimo, ¿no? A la idea de cómo criticamos al otro, ¿no? Es que realmente el otro no necesita la aprobación nuestra, ¿no? Es como, a no ser que te haya pedido opinión, tampoco tenemos que estar opinando sobre lo que hace el vecino, ¿no? Sé la versión de ti más valiente, más confiada, más soñadora y decidida. Y desde ahí podrás desplegar todo tu magnífico potencial, sacarlo de la jaula y ponerlo en libertad. ¿Sí? Os invito a que cojáis este capítulo y pregunta a pregunta os las vayáis respondiendo. ¿Sí? Ay, mira, dice Marta en el chat que el último párrafo de la página 30 se lo ha mandado a mucha gente a la que quiere. Claro,
Es que es muy, muy, muy potente, la verdad. Ese capítulo yo creo para mí es de los más importantes. Em, Voy parando porque como veo que vais escribiendo y tal, os doy espacio para ello. En la parte final del libro encontraréis hechizos, ¿no? Eh, Antes de acabar, y para todas las que sois de la Aquelarre, de las comunidades privadas, del canal de Instagram, todo esto, siempre estáis y siempre nos gusta mucho compartir rituales, ¿no? Los rituales que tenéis en el libro los podéis hacer perfectamente y tenéis incluso más rituales pues, en las favoritas podcast. Estamos continuamente dando rituales, ¿sí? Pero me gustaría cerrar este taller invitándoos a comprender que el ritual y los hechizos, como ponen en este libro, son desde la fuerza del inconsciente. Es decir, si yo te digo que quemes un laurel, lo que estamos es apelando al inconsciente colectivo que nos habla que desde la antigua Roma o antigua Grecia, nunca lo recuerdo, ya se utilizaba el laurel como símbolo de éxito, ¿sí? Si hacemos rituales con azúcar, ya sabemos que van a ser para atraer, ¿sí? El azúcar siempre va a atraer, lo dulce atrae. La sal protege, ¿sí? Son rituales, hechizos que hacemos para poder poner, perdón, el poder sobre nuestro inconsciente y realmente funcionan, es decir, tienen un componente energético que es útil si le damos la connotación y la energía adecuada. Ahora bien, es importante entender que todo lo que hacemos en el día a día es un ritual. Todo. Elegir nuestra ropa, ponernos los anillos, hablar con el jefe, todo es un ritual. Cuando comprendemos esto, la energía que depositamos en lo que hacemos es mucho más potente, ¿sí? Y aquí entra lo que pienso de los demás, cómo me hablo a mí misma, es decir, si supiésemos que todo lo que hacemos tiene un alto componente de manifestación, ¿qué haríamos en nuestro día a día? ¿Sí? Invertiríamos, perdón, en qué invertiríamos nuestro tiempo? ¿Sí? Os invito mucho a esto y los hechizos que tenéis en la parte final del libro son, o para mí cuando escribí el libro, era muy importante que fuesen fáciles, ¿sí? Bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler porque Julia y yo, o sea, hemos estado trabajando mucho en esto. El 10 de septiembre sale a la venta, a la preventa, ¿no? Nuestra agenda, Julia. Y tenemos, no va a ser una agenda al uso, sino que va a tener, bueno, lo podemos contar, yo creo, ¿no? Más o menos, va a tener rituales, va a tener decretos, en un componente como de alta magia muy, muy fuerte. O sea, desde lo que ha diseñado Julia está súper canalizado, ritualizadísimas las agendas, o sea, no es una agenda cualquiera, ¿sí? Y Julia me ha dicho, a ver si me puedes conseguir o hacer como unos rituales y tal. Y fíjate, Julia, que hoy lo he vuelto a pensar, que me pasó también cuando escribí este libro, que a mí me gusta que la magia sea fácil. Es decir, o sea, yo podría decirte, vete al campo, coge un diente de león, hazlo a la luna llena, que es que realmente esto da un poco igual, ¿sí? O sea, hay rituales, yo creo que aquí alguna ya os lo he mandado, que os mando comeros una piña. Y yo creo que alguna más por ahí también. Es verdad que os mando un ritual, no solamente la piña, tiene un componente de psicomagia importante, os explico qué significa la piña, ¿sí? Y es comeros una piña, ¿sí? Es decir, la magia no tiene que tener un componente complejo. A veces se complejiza para que parezca que así va a hacer más efecto, ¿sí? Porque los seres humanos somos así. Entonces, los hechizos que tenemos en el libro, que para mí son súper, súper importantes, son sencillos, pero tienen mucho efecto, ¿sí? La escritura terapéutica o la escritura reflexiva, ¿no? Que es como la que estamos haciendo ahora en estos ejercicios, tiene mucho impacto en nuestro día a día, mucho impacto, ¿sí? Y no le dedicamos el tiempo suficiente a introspectar.
¿vale? Eh, Otra cosa que me apetecería decir en este taller, como hablamos de desarrollo personal y espiritual, es que no siempre la vida es fácil, que no siempre la vida pone la música que nos gusta y que a veces cuesta mucho como seguir bailando, ¿no? Cuando esto ocurra, os invito siempre de verdad, en medida de lo posible, a mirar hacia dentro, ¿sí? Eh, Cuando sentimos que las cosas se atascan, y además esto es como una metáfora muy de Mercurio retrógrado que os estaba contando hace un momento, pero cuando sentimos que las cosas no avanzan, que no se nos dan como queremos, que todo nos está saliendo mal, ¿sí? Tenemos que transitar ese dolor, obviamente, pero como decía Julia, ¿no? Buscar escritura terapéutica, buscar herramientas para luego poder mirar hacia adentro y reflexionar en qué me está trayendo esta experiencia, qué me está trayendo esta frenada, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí viene, fijaros, eh, esto es como un poco complicado de oír, ¿no? Sobre todo si a veces nos va mal. Pero a veces, cuanto peor nos va, es que más aprendizaje tenemos que incorporar o más grande es el aprendizaje que tenemos que incorporar, ¿sí? Las profundidades del alma no son fáciles. Yo personalmente recuerdo escribir este libro, como ha dicho Clara, en un proceso como de estrés muy profundo. Recuerdo llorar mucho por el exceso de trabajo, pero recuerdo también llorar mucho, pero mucho, mucho, mucho escribiéndolo, ¿sí? O sea, comprendiendo las veces que he sido injusta, infantil, envidiosa, o sea, enfrentándome de verdad a las sombras más profundas de mi alma, ¿sí? Y es, de hecho, lo que tenemos que hacer la mayor parte de las veces, ¿no? Sin caer en el victimismo y sin fustigarnos, enfrentarnos a nuestras sombras, ¿no? No tanto a las de los otros, sino a las nuestras. Eh, bueno, yo creo que por mi parte no tengo nada más que añadir porque este taller era muy breve, era para enseñaros un par de ejercicios eh, que son bastante potentes. Julia, ¿tú dirías algo más? Que siempre te pregunto, estoy acostumbrada a que me hagas la réplica. No, no, todo está perfecto. Si queréis, bueno, compartir algo brevemente o no, bueno, estáis en un espacio donde podéis compartir algo. Os estoy muy agradecida a todas las que asistís, a todas las que lo vais a ver en diferido y muy, muy agradecida, sobre todo porque me hayáis leído, que de verdad que a mí me sigue pareciendo como, como muy loco que haya sacado un libro y que además la gente lo lea, ¿no? Entonces, muy, muy agradecida de verdad. ¿Vale? Bueno, ya está. Julia, cierra. Adiós, Eh, muchas gracias, Ana. Gracias, chicas. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias, chicas.